Presenta Sensus. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Sensus y sentí la diferencia. Seguimos en vivo desde la tele el debate, el control a los peatones tecnológicos, como le llama la UNACEF y el Congreso de Intendentes, cuando vamos hablando distraídos por celular, mensajes de texto, mirando o grabando audios, o escuchando audios o mirando los mensajes. ¿Cuál es la atención que tenemos al tránsito? Nos daba una cifra recién que me llamaba la atención Jorge Alfaro, nuestro especialista que hoy está acompañándonos. Vamos a reiterar, el 20% en Europa... 20% de los peatones fallecidos es por estar usando los teléfonos celulares. Es muchísimo. Es altísimo realmente. Muchísimo. Y sí, ya lo bueno, ¿y cómo se imagina nuestro panel ese control? A ver, Leo. No me lo imagino. No me lo imagino porque no se pueden controlar a los choferes, menos se va a poder controlar a personas que andan caminando. Creo que el número es importante, creo que hay que tenerlo en cuenta, pero me parece que hay como un montón de cosas para hacer antes que andar controlando a quienes andan con un artefacto. Además, no se puede, desde el punto de vista técnico, ¿quiénes van a salir a fiscalizar? ¿Cómo van a salir a fiscalizar? ¿Cómo te multan? ¿Dónde vas a pagar la multa? No sé, me parece que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Miguel. Bueno, en realidad yo estaba mirando algunos números atendiendo a la cifra que él decía y estaba leyendo recién, 6.000 personas en el año 2016 murieron en Estados Unidos. Y un informe da cuenta de que el 40% de esas personas, bueno, estaba distraída con el teléfono. Y después otro número muy interesante. En Argentina el año pasado, la Federación Internacional del Automóvil se contactó con 8.000 peatones y les hizo un estudio de varios días y se comprobó que más del 50%, el 52%, quedó expuesto a situaciones de vulnerabilidad por estar utilizando el dispositivo móvil. Andan en las redes, hay videos que se han viralizado, jocosos, si no estuviéramos hablando de tragedias, pero jocosos con gente distraída que se da contra una parada, que se cae en una fuente de una plaza. Y es normal ver en 18 de julio gente cruzar con el teléfono en la mano y en rojo, por ejemplo. Claro. Exacto. En Uruguay creo que la prioridad debe ser el control en el que está manejando con el celular. Debe ser controlar los sistemas de retención infantil. No se están controlando. Bien, no, me parece eso ya que, se debería estar controlando. Me parece que todo debe apuntar hacia allí. Yo dejaría para el final esto de los peatones porque me parece que, entre otras cosas, lo primero que hay que hacer es educar, sobre todo hablando de las nuevas generaciones, ¿no? Me parece que hoy escuchaba en la radio que estaban un poco con ese tema también. Debería primaria tener una materia que sea educación vial, que los chiquilines, primaria y secundaria también, que los chiquilines sepan los riesgos a los que se someten, todas estas cifras que estamos manejando acá, toda esta información debería estar al tanto, como también hay que educar en el uso de la tecnología en otras áreas. ¿A mí no? No, pienso que sí, que probablemente desde la perspectiva de los números, la tecnología puede ser una fuente de distracción. También creo que es una fuente de cosas maravillosas también, que entre otras cosas te permite, justamente por la tecnología, saber exactamente a qué calle ir cuando vos antes no la tenías. Me parece que se exagera un poco. A mí me gustaría, con todo respeto, revisar esos números porque no se puede decir a la ligera que por usar un celular murieron. En todo caso, lo que se puede decir es que usaban un celular cuando murieron, que son cosas distintas. Igual yo creo que esto se soluciona, o debe solucionarse a través de campañas públicas y no a través de multas. Eso es como cuando yo era gurí, me acuerdo, en la década de los 70 se sancionaba a las personas que cruzaban en rojo en las esquinas, ¿se acuerdan? Había operativos, iban las cámaras y mostraban. Bueno, yo ¿se acuerdan? Soy más veterano más que unos cuantos aquí. Y yo me acuerdo, y eso no funciona. La persona aún cruza en rojo el peatón y no recibe sanción. A mí me parece que esto de sancionar suena un poquito a, ¿cómo lo digo sin ser ofensivo? A cierto oportunismo de, miren lo que hacemos para que se vea que estamos haciendo algo. En todo caso hay que explicar que, bueno, ir distraído con un libro, que era como ocurría antes, con una revista, con los Walkman cuando aparecieron. ¿No se acuerdan, chiquilines? ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo que era, mirá, los chiquilines ahora se aislaron. Ahora también. Las nuevas generaciones, solo que ahora lo hacen con el celular. Sí es cierto que cuando vas escuchando música, vos advertís, a mí me pasa como conductor, que el peatón está distraído. Baja el nivel de alerta. Porque el campo sonoro disminuye, obviamente. Estás en otra cosa. Estás en otra cosa. Entonces, de pronto la persona se ve cruzando en mitad de una calle sin advertir que está... Pero me parece que eso se soluciona no con multas, sino con educación. El tema es que da la sensación que el tema de la multa para todo es lo que funciona. Las campañas educativas como que dan resultado a mediano plazo.
no es inmediato. ¿Sabes qué otra cosa, Jaime? Que da la sensación cada vez que hablamos nosotros que nos falta docencia y todo macanudo, y vamos a coincidir. En lo que yo te decía antes, todos tienen razón un poquito, pero ¿cuál es la receta? Pero se hace mucho más de lo que la gente piensa. Se hace docencia también en escuelas, se hace docencia en otros centros de enseñanza también, y hay una preocupación en ese aspecto que me consta que se hace. De hecho, de UNACEP también tienen una guía que está la señora Artigas, que hace un trabajo realmente espléndido, espectacular. Me consta que las intendencias, salvo excepciones, trabajan muchísimo en el Congreso de Intendentes y con la gente de tránsito, pero no se encuentra la receta exacta por qué cosa. Hacemos docencia en la escuela, hacemos docencia en el liceo, macanudo, y el resto. Y los nosotros, los de la tercera, de la segunda, no de tercera, ni siquiera eso. ¿Quién nos enseñan? A los palos. No hay nada más nada. Tú firmaste derechos y obligaciones. ¿Qué argumento tenés en agarrar y decirme, mire, yo venía a 50 en una época, cuando no estaba en estos límites, o venía a 60, pero no había ninguna señal de nada. ¿No sabías que la ciudad de Montevideo, la velocidad, si no está indicada en ningún lado, son 45 kilómetros por hora? Claro. Entonces, no te tomaste el trabajo de leer alguna pregunta cuando diste el examen. Hoy día los exámenes son más exigentes, pero seguimos con atrasos, porque no vamos acompañando la evolución. Hoy día no se toma en casi todos lados, si el que lo hace encubierto, exámenes con caja de cambios automáticas. Entonces, el otro día un señor amigo de 82 años va a renovar su licencia. Hace 30 años que maneja un auto de cambios automáticos y le dicen, ¿cómo examen? No, con auto automático no, con cambio, ¿qué es esto? Entonces, no acompañamos la evolución. Mi auto, por ejemplo, es automático. ¿Qué es un auto automático? ¿Que no se hacen los cambios? No. Si yo quiero el mío hago los cambios, lo que no tengo es embrague, claro, porque hago los cambios secuenciales. Entonces, ¿cuál es la evolución? Lo tenemos que hacer urgente para acompañar. Y te digo este ejemplo y te podría poner 20 más. Entonces, ¿qué pasa? En España te dicen que un auto con 10 años de antigüedad es mucho más peligroso, los accidentes se generan o los siniestros con lesiones mayores de gravedad. Están, por otra parte, proponiendo que autos con más de 20 años sean sacados de la circulación. Y nuestra preocupación acá es cuánto le vamos a asegurar de patente a lo que tiene 50 años. Sí, claro. Entonces, estamos en un mundo contra flecha. Que vos me digas que hay un problema de una sociedad, y yo traigo, perdóname este tema cuando hablaste de la retención infantil. Mi amigo Hugo Bosca, director de tránsito anterior a la señora Mariela Baute, un gran tipo, Hugo, nos hicimos muy amigos. El último día de su actuación me dijo, bueno, hacemos la nota, preguntame lo que quieras. Le digo, bueno, el tema, control el cinturón, control las luces, pero el sistema de retención infantil no. ¿Por qué, Hugo? No entiendo. Porque la sociedad nuestra no tiene los recursos y no lo puede pagar. ¿Qué le decís vos? La vida es más importante. ¿A qué no le decís, a quién no le decía, a quién no le alcanza para llegar a fin de mes que la vida es más importante cuando él piensa que a todos le va a tocar menos a él? Entonces el trabajo es otro. El trabajo será una financiación, un regalo, un subsidio, no sé cómo llamarle, pero lo que sí tengo clarísimo que este tema sería mucho mejor si el presidente de la República, hoy el doctor Tabaré Vázquez, con todo mi respeto, si dijera lo mismo que dijo con el tabaco. A partir de hoy este tema es una vertical y se termina la historia y no hay radares para la policía caminera cuando todo el mundo se llena la boca diciendo la velocidad es una de las principales causas de muerte. Claro, y la caminera no tiene radares, la Policía Nacional de Tránsito. Es ridículo, Jaime. Bien, una de las formas de control que tienen esto de los celulares, de los peatones tecnológicos y los celulares, son una suerte de semáforos instalados en la vereda, en la vía pública. Tenemos una foto de cómo sería, cómo es en Europa esto, para que vean, para que uno que va mirando hacia abajo con su celular, ahí lo estamos viendo, si uno va mirando el celular y entonces cuando le va a cambiar la luz, ahí está. Es el cómodo de la ganadería también, ¿no? Porque, pero bueno, no es barato, supongo, hacerlo, pero ahí cambió la luz y lo va viendo a nivel del piso con la vista abajo. ¿Qué piensa nuestra tribuna? A ver. Bueno, yo pienso que el tema de la ignorancia va mucho más allá del conocimiento puntual de la norma o de la aplicación puntual de la norma. Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en todos los órdenes de la vida es que no conocemos los fundamentos de las normas o la razón de ser de las normas. Es decir, no es lo mismo aplicar porque sí, porque existe la norma, que pierdo la preferencia cuando llego a la esquina y quiero girar, a saber por qué esa norma está establecida. Y así nos pasa con eso como nos pasa con el tema de la velocidad en ruta o el manejo en los carriles y todo lo demás. Porque de última te encontrás a veces, por ejemplo, en una Panamericana, gente que no está acostumbrada a manejar y te maneja 45 por el carril de velocidad de 110 o 120.
Entonces, muchas veces tiene que ver con que a veces terminas aplicando normas que no se corresponden con la razón de ser para la cual fueron creadas, ¿no? Pero obviamente eso tiene que ver también un poco con la cultura, que tenemos todos socialmente de cómo nos comportamos frente al tránsito. Ahora, de todas maneras, hasta tanto esto no se instrumente, yo creo que lo que tiene que ver con la normativa del tránsito, existe un principio que es el de la previsibilidad, que de alguna manera soluciona este tipo de cuestiones. Es decir, para quien está manejando en la calle, se enfrenta a conductas que previamente son previsibles. Todos los días nosotros creo que aplicamos la previsibilidad en el sentido de que sabemos que si una persona visualmente entra en contacto con uno, más o menos sabe lo que va a hacer, si va a frenar, si va a acelerar, si va a doblar. Eso es un comportamiento que a nosotros nos saca un montón de dolores de cabeza y yo pienso que hasta tanto no se instrumente estas cuestiones, si nos afianzáramos un poquitito más en ese principio, sería mucho más previsible el comportamiento de cada uno. Con esto quiero decir que es previsible también el comportamiento de quienes usan celulares en la vía pública. Bien. Yo creo que hay varias cuestiones, se han tratado varios temas, pero el principal no es si somos infractores contumaces o si tenemos mucho desconocimiento de las normas de tránsito. Hay una mezcla de las dos cosas. Perdón, ahí estamos viendo las veredas diferenciadas en China para quienes transitan con celular a otra velocidad, a otro ritmo, ¿verdad? Y los que van caminando normalmente. Perdóname, te corté, pero quería explicar lo que era. Ahí está, mirá. Hay muchos que conocemos las normas de tránsito, o medianamente conocemos las normas de tránsito, y vemos que normalmente no se respetan. Mucha gente incluso lo entiende. ¿Por qué voy a ir a 45 kilómetros por hora en la Rambla a las 2 de la mañana? ¿Por qué voy a frenar en un cartel de pare donde veo que a kilómetros de distancia no viene de ninguno de los lugares nada? Sí. Y muchos saben que no pueden hacerlo, está en la norma de tránsito, o por qué en una ruta que voy a 90 kilómetros como la ruta 5, un domingo de tarde, dice zona escolar 60 kilómetros, voy a disminuir de 90 a 60 para hacer esos 500 metros para después volver a 90. Entonces, hay un montón de cuestiones que la gente lo tiene sobreentendido, que para qué lo voy a cumplir si igual no va a pasar nada, porque para lo que está esa norma no va a pasar. Valentina. Claramente el camino correcto que yo puedo ver con más efectividad sería la educación y no esta ley que ya, como se ha dicho antes, escribir algo no hace que la realidad la cumpla por sí sola. Si no tenemos la estructura para fiscalizar esto, escribir esta ley no cambia absolutamente nada y seguimos con deficiencias en la educación, que es lo más importante. Jorge, ahora que los escuchaba a ellos, yo pensaba, inclusive nuestros televidentes, ahora que nos están viendo todo este debate y cuando se habla del tránsito y la UNACEF, ¿hasta dónde los peatones son conscientes que son parte de la realidad del tránsito? Porque a veces da la sensación que es un tema de los automovilistas, ciclistas, motos, y los peatones como que a veces no nos sentimos parte del problema. Yo creo que sí, en parte es así, no nos sentimos parte del problema, pero yo contesto al amigo, te das cuenta de la previsibilidad. Bueno, de acuerdo. ¿Cómo es acá un cartel de pare en los Estados Unidos, un stop? En Inglaterra, en países del primer mundo, stop es stop. A las 2 de la tarde, 2 de la mañana, con auto, sin auto, con camiones, sin camiones, a las 5 y 10. ¿Sabés lo que es en el Uruguay el mismo cartel de pare? Deberías parar. ¿Sabés quién para? Alguno. Nosotros te llevamos puesto. Entonces no me hables de lo que es previsible. Es lo que te toca y lo que pasa. Y disculpame, vos decís, no venía nadie, entonces pasé. ¿Sabés cuántas veces en las esquinas te trataste? Flaco, disculpame, no te vi. Y después no contaste. Porque es la historia de siempre. Las leyes son leyes. Y te voy a decir más. Mirá que la reglamentación de tránsito del Uruguay no es un invento uruguayo para uruguayos. Esto arranca con Roma y arranca con no sé cuánto, hace muchísimos años, con alguna pequeña adaptación. Está bien. Pero lo que pasa es que te digo, ¿sabés cuáles son los lugares de preferencia donde los peatones tienen preferencia? ¿Qué lugares hay? Y la gente te dice, la luz verde y la cebra, sí. Y todas las esquinas de la ciudad, claro, donde no diga prohibido, ¿de acuerdo? Y si vamos a la calle y hacemos esta encuesta, vas a saber que te vas a hacer una sorpresa. Pero acá se sabe exactamente que las líneas de la esquina, si no hay cebra, funcionan como una cebra. Y yo cebra. digo que no se sabe, pero en algún momento... que las cebras son muy respetadas. En algún momento dieron examen, entonces por eso yo soy los que dice que más de incentivar y dar mayor cantidad de clases prácticas, que eso significa plata, y por ahí capaz que limita un poco a la gente de pocos recursos, y esa no es
la idea, sino que la parte teórica sea mucho más intensa, donde haya que leer mucho y que pase lo que pase en España o Estados Unidos, donde en el primer intento de examen teórico salvan solamente el 18 o el 20%. Entonces, tenés que aprender leyendo, ¿de acuerdo? Estudiando. Eso no cuesta plata, cuesta tiempo y dedicación. Y de esa manera vas aprendiendo y vamos mejorando. Y las preguntas, la que te toque de un libro como en matemática, historia y geografía. ¿Te parece razonable el hecho de sacar la libreta cada 10 años? ¿Lo harías cada menos tiempo? Y otra cosa, las intendencias hoy no se están poniendo de acuerdo de qué manera hacer en el tema de la libreta única, cuando llegue el examen. Lo tengo claro. ¿No? Lo tengo claro. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo, si quienes deben organizarnos nos dan las señales, no se ponen de acuerdo si controlar o no el casco, y yo sé que lo de Botana es muy polémico y todo, pero ¿qué recibimos como ciudadanos? Que un intendente me está diciendo, yo no controlo el casco en Cerro Largo. Y bueno, porque... yo te pregunto a vos y te digo, ¿qué es más importante, una ley nacional o la autonomía departamental? Bueno, ahí está. Y hasta ahora nadie me contestó contundentemente diciendo tal cosa. Entonces, es una ley nacional y uno de los intendentes se le ocurre decir que el casco no, porque no sirve, digo, va contra la estadística mundial. ¿Y qué crees que te diga? Una cosa es lo de Botana con el casco, que es lo archiconocido, pero también hablas con Antía y tiene esa tolerancia del 1 o 2 porque no le va a estar sacando a los turistas en temporada. Pero el problema todavía me parece que es más grave, porque ¿por qué hace Sergio Botana eso? Porque si controla el casco, pierde votos. ¿Se dan cuenta la lógica? Entonces es el mucho público, más grave. No pierde nada. Nosotros, no pierde nada. Es que en lugar de decir, quiero un intendente que me exija el casco, dice, perdón por lo de Sergio, pero aplica para cualquier otro que sea jefe comunal, ¿no? Es decir... La soberanía de esos temas también tiene que estar en el público, nosotros, en los ciudadanos. Yo creo que los uruguayos cometemos muchas infracciones, pero no somos tontos. ¿Vos creés que una elección se gana o se pierde por si usa el casco, deja de usarlo? No. El tema vos acompañás lo que sea coherente, ¿no? Y lo que tenga respaldo racional. Esa es la realidad de la cosa. Y lo han acompañado todas las intendencias. En Colonia, ¿se acuerdan los debates dentro de la interna del Partido Nacional? Un intendente que controlaba el casco y uno que quería ser intendente que le decía, si yo gano, no controlo. Por eso, terrible. Y bueno, sí, es terrible, es terrible. Muchísimas gracias por acompañarnos, te seguimos viendo en NSTV. Para mí es un gusto, en realidad deberíamos varios programas, tendríamos que seguir. ¿Cómo no?